¿por qué de pronto aparece una resolución tan contraria, tan opuesta a lo que llamaríamos la antropología cristiana, hasta a la manera en la que nos gobernamos en la sociedad europea? Bueno, yo creo que esto es una iniciativa impulsada por Macron y por lo que representa Macron, que busca algo así como una antítesis de lo que piensa puede suceder en los Estados Unidos. Es como la necesidad de hacer una ofensiva cultural en lo que ellos llaman el progresismo, como respuesta a lo que ellos interpretan pueda suceder en los Estados Unidos. Europa se convierte, de acuerdo con esta táctica, en la vanguardia de lo que ellos denominan un progresismo. Esa es la razón por la que el señor Macron ha impulsado y han aprobado en la Asamblea Nacional y en el Senado el aborto como un derecho constitucional. Esa es la razón por la que ha planteado ya el tema de la eutanasia en Francia, y esa es la razón por la que hoy, siguiendo lo que dijo en el mes de junio de hace 2 años en Estrasburgo, que el aborto sea considerado como una parte fundamental de la Carta de los Derechos Fundamentales Europeos. Bueno, es que al final es una ocurrencia. Es una táctica, lo que es una táctica perversa en esta ocasión. Esa expresión es de un pensador español, gran pensador, don Dalmacio Negro, que decía que últimamente Europa era la historia de unas ocurrencias. A nadie se le puede imaginar que en un momento en el que el mismo Macron ha dicho que pueden ir a la guerra de Ucrania las fuerzas de occidentales, aunque no está claro, pero en ese momento, ¿cómo se puede al mismo tiempo hacer del aborto una parte de los derechos fundamentales de Europa? Es decir, participamos en la guerra y al mismo tiempo en el aborto. Eso es todo lo contrario a lo que pasó en la Declaración Universal de Derechos del año 48, que al final no es posible. Es ir a la nada. Es decir, tú estás dispuesto a ir a la guerra y al mismo tiempo tú no solo legalizas que se pueda morir en combate, sino además el aborto es un derecho constitucional francés y un derecho esencial, fundamental europeo. Es la nada. Bueno, es que además esta resolución, leyendo el contenido de la misma, tiene, por ejemplo, la expresión de lo que es la cultura de la cancelación, es decir, todas las organizaciones que ellos llaman antigénero y antiopción, por lo visto NEOS, no debe recibir nunca ninguna financiación. Es decir, no tiene derecho a la existencia. Cuando la ley se hace ley, todos los que están en contra de esa ley no deben tener ningún apoyo, no deben existir. Es la expresión de la cultura de la cancelación. Y por eso hay que ver hasta qué punto esta proposición es contraria a cualquier concepto de la antropología cristiana. Hay una frase que ha inspirado a los cristianos en Europa, que es la verdad nos hará libres. Bueno, pues esta ley, esta proposición, porque no es ley y tampoco es vinculante, es una proposición en el Parlamento Europeo dirigida a la Comisión y al Consejo, viene a decir que la libertad nos hará verdaderos. Es decir, lo que hay que hacer es extremar la libertad. Nunca hay que limitarla. Tú puedes hacer lo que te da la gana, como te da la gana y cuando te da la gana. Es la libertad nos hace verdaderos, que es una mentira, porque la libertad nunca nos hace verdaderos. Hacer lo que nos da la gana te hace ser un fresco, pero es muy distinto a ser verdadero, ¿no? Entonces, es una opción cultural sobre la libertad nos hará verdaderos. Todo lo que no sea límite a la libertad nos hace verdaderos. Una mentira. Europa, fundamentalmente, debe ser la expresión de una comunidad de valores. Pero para no citar nombres ni frases redondas, vamos a decir estrictamente la verdad y la realidad. Europa fue, la Unión Europea fue, la Comunidad Europea fue una reacción a las guerras, a las muertes, para que no se matasen más alemanes y franceses. Fue la expresión de la cultura de la vida. Y eso es Europa. Esencialmente, el alma de Europa es una cultura de la vida,
que se puede combatir con la guerra y se puede combatir, por ejemplo, con el aborto. Entonces, hacer de la cultura de la muerte un derecho fundamental de Europa es una aberración social, histórica y política. Y es una aberración contra la historia y el significado de verdad de Europa, que fue un grito en favor de la vida. No nos matemos más. Bueno, esta resolución no es vinculante, es una resolución que hace el Parlamento. Insta a la Comisión Europea y al Consejo de Europa que hagan una convención para cambiar los tratados, para que el aborto pueda ser parte de la Carta de Derechos Fundamentales. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, viola la libertad de conciencia, la objeción de conciencia, prohíbe que haya médicos que puedan determinar por esa libertad de conciencia, que puedan decir que no quieren abortar. Pero es que además lo que obliga es que haya en las facultades de medicina para los médicos casi una asignatura para su formación a la hora de practicar los abortos. Es decir, aquel juramento de Hipócrates, los médicos están para salvar vidas humanas, lo quiebran, porque ahora aparecen médicos para matar mejor a personas que van a nacer. Es decir, al final es una aberración desde todo punto de vista. Cultura de la cancelación, la objeción de conciencia, de qué manera incorporan a la enseñanza a los médicos la necesidad de que sepan cómo abortar, es un disparate. Lo que hay es una moda dominante, que antes lo he citado, la libertad no será verdadero. Es decir, lo importante es simplemente hacer lo que yo quiera. La autodeterminación de la persona. Una persona puede abortar porque es libre. Una persona puede suicidarse porque es libre. La autodeterminación de la persona es la clave. Bueno, ese es el disparate de esta resolución. Esta resolución, la gravedad no está en que sea vinculante, porque no lo es. No, esto tiene que pasar a la Comisión y al Consejo. La gravedad está que simplemente se enuncie como una intención. Es una intención perversa. Ahora tiene un larguísimo proceso. Los gobiernos tienen que dar todos el visto bueno y ellos saben que eso es difícil, pero esta es una manera de decir que Europa se coloca en la cabeza de lo que ellos llaman un pseudo-progresismo. Porque la crisis está en las conciencias de las personas, no está en los partidos políticos. Los partidos políticos creen que esta sociedad es una sociedad en crisis, es una sociedad de fin de semana, que lo único importante es el fin de semana y que han cambiado sus pirámides de valores, ¿no? Entonces, para ellos, para estos partidos, muchas veces lo que se asustan es con estados de opinión que existen en donde la comodidad domina. Es decir, se busca siempre lo más cómodo. La autodeterminación de la persona es lo más cómodo. Es decir, tú puedes abortar cuando quieras, tú puedes suicidarte cuando quieras. Es un cuadro de falsos y nuevos derechos que son más cómodos. Entonces, es una crisis de comodidad y es una crisis de fundamentos. Y entonces eso es lo que hace que los partidos creen que deben seguir esa moda dominante. Y por eso es muy importante que haya minorías que fundamentalmente eleven su voz. El día 29 de abril tenemos un gran acto en Mutua Madrileña en la que vamos a hacer esencialmente un acto en defensa recordando el papel de las organizaciones que defienden la vida en España y en Europa, que será clausurada por un gran intelectual francés que es Fabrice Haddock, y donde van a participar una serie de personas que van a hacer esencialmente un primer acto, porque tiene que haber más en Europa, diciendo hay muchos millones de europeos que no estamos de acuerdo con que la vida sea una táctica, que el aborto sea una táctica para que seamos distintos a Trump, ¿no? Eso es jugar con las personas, jugar con las convicciones, jugar con nuestros fundamentos.